A las 6 de la mañana, 40 minutos, entramos en detalle. Vamos a abordar un tema grueso de país, sin duda algo que genera debate, polémica y tiene que ver con la situación de Ecopetrol, la empresa más importante de los colombianos, también con su presidente, en este caso el doctor Roa. Para desarrollar este tema hemos invitado a dos, actores de la vía pública y política muy importantes que conocen de este tema. Por este lado, aquí en nuestro consejo de redacción nos acompaña Juan Espinal, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia. Y desde Bogotá, vía Zoom, nos acompaña el ex congresista Jorge Enrique Robledo. Y digamos que Jorge Enrique también es muy importante en este debate o en esta conversación porque durante 20 años hizo parte de la Comisión Quinta del Senado donde se trató este tema, lo que tiene que ver con el petróleo, también con la educación y muchas otras cosas. Así que vamos a debatir sobre este tema, a entender qué es lo que está pasando con la empresa de los colombianos. Y empezamos entonces, Juan, hablando sobre algo muy importante que va a pasar hoy y es la asamblea de accionistas de Ecopetrol. Dos temas importantes, lo que tendría que ver con la reforma de los estatutos y también la elección de la nueva junta directiva. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes con la empresa en este momento? Bueno, un saludo muy especial a todos los antioqueños, gracias a la mesa de Consejo de Redacción, Sebastián, Catalina, Linda, por la oportunidad que nos brindan hoy, y un saludo muy especial al doctor Jorge Enrique Robledo, que mucha falta hace en el Congreso de la República. Tuve la oportunidad de compartir con él Comisión Quinta desde la Cámara y él en el Senado, así que un saludo muy especial. Bueno, lo primero es, Ecopetrol hoy está pasando por una situación crítica, no está siendo bien liderada por el presidente de Ecopetrol, el doctor Roa. Creo que su situación jurídica por la violación de topes de la campaña de Gustavo Petro versus la improvisación de la empresa versus lo que él quiere hacer el día de hoy en la asamblea corporativa, bajar los requisitos de la junta directiva de Ecopetrol, sin duda es un retroceso, porque esta es una empresa, la más importante de todos los colombianos, pero además disminuir requisitos para que personas lleguen a la junta directiva, creo que no es conveniente. Una empresa que desafortunadamente en el último trimestre, Sebastián, del 2022, logró una disminución del 42% en las utilidades, que el presidente Petro y el presidente de Ecopetrol toman la decisión de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos. Es decir, una empresa como esta no firma más contratos, realmente está llamada al fracaso, desafortunadamente. Y politizar una empresa técnica como lo que ocurrió con Daniel Quintero, cuando politizó a EPM, realmente afecta el gobierno corporativo. Y yo creo que hay dos datos importantes, y es cómo Ecopetrol se ha desvalorizado en un 34%. Recordemos estos dos datos, Sebastián, para terminar. Cuando termina la primera vuelta, las acciones en el Wall Street cayeron a $19.6 y hace 15 días el desplome fue del 46.6%, quedando en $10.52 las acciones. Entonces realmente lo que está ocurriendo en Ecopetrol, que es la empresa más importante de los colombianos, es muy preocupante. Bueno, Juan, la mayoría, por lo menos la empresa en su mayoría pertenece al Estado colombiano, un 80% si me corrige, y 160.000 accionistas conforman parte del otro porcentaje. Pues precisamente de esos 160.000 hace parte el doctor Jorge Enrique Robledo. Doctor Jorge, usted compró esas acciones recientemente, las tenía ya días atrás, y básicamente, ¿qué pretende usted con esto? ¿Poder estar más cerca del corazón de Ecopetrol y busca usted la salida del presidente eventualmente? Digamos esto, estoy en este debate con la nueva orientación de Ecopetrol, casi que desde que empezó este gobierno o desde antes, porque lo que Petro viene proponiendo desde hace rato es muy equivocado. Las acciones apenas las compré en esos días para poder estar en la asamblea, eso es un derecho democrático que tenemos. Yo creo que yo le puedo aportar a ese tema, como aquí dijo el doctor Juan, y con mis saludos especiales, representante. Pues yo soy una persona que conozco de esto, estuve 20 años en la Comisión Quinta del Senado. Ahora, ¿de qué se trata este asunto? Es importante que se entienda la gravedad. No solo somos nosotros los que estamos cuestionando lo que está pasando. La Junta Directiva de Ecopetrol tiene 9 miembros y hay 7 en rebeldía contra lo que está imponiendo el doctor Roa. 7. Y 7 miembros de la actual Junta Directiva están opuestos a lo que está sucediendo. Eso se expresa, a mi juicio, en dos partes. Una primera,
que tiene que ver con que están imponiendo nuevos miembros en la Junta Directiva que no deberían estar ahí, particularmente el viceministro de Educación y la viceministra de Ambiente no deben estar ahí. Están violando los acuerdos de Colombia con la OCDE. Uno puede compartir o no esos acuerdos. Petro los votó positivamente cuando fue senador, pero le gusten o no le gusten los acuerdos, hay que cumplirlos, pero además porque es que estas decisiones equivocadas empobrecen a Colombia y a los accionistas de Ecopetrol. Miren, cuando el ministro de Hacienda anunció la propuesta de esta nueva junta directiva de Ecopetrol, las acciones cayeron 8%. Échenle ustedes números. ¿Cuánto pierden los accionistas de Ecopetrol y Colombia cuando las acciones de Ecopetrol en la bolsa descienden en 8%? Y hay otro aspecto que estamos más centrados quienes no estamos en la junta directiva, ¿cierto? Que es el tema de una reforma estatutaria que apunta a cambiarle la naturaleza a Ecopetrol, como a sacarla del negocio petrolero del gas. Eso es un error garrafal, es una irresponsabilidad absoluta. Es mentira que el petróleo se vaya a acabar. Miren, ayer terminó en Houston, en Texas, una reunión de 5.000 petroleros del mundo entero. Y la conclusión principal, o muchas entre las conclusiones principales, estuvo que aquí hay petróleo para rato en el mundo. Y entonces el doctor Petro es el único presidente del mundo petrolero, que está en la idea de estrangular la economía del petróleo. Esto es de una irresponsabilidad inaudita. Un negocio que en los últimos 3 años, para poner un ejemplo, le produjo ingresos por $46.000 millones a Colombia. Eso no tiene con qué reemplazarlo. Eso no se reemplaza con aguacates, como él ha dicho. Ni hay por qué reemplazarlo por turismo, porque lo inteligente es que usted tenga turismo y tenga petróleo y gas. Lo inteligente es que usted tenga aguacates y tenga también petróleo y gas. Estamos en una situación lamentable. Además, él no explica, el gobierno no explica sus razones. Es el abuso, la arbitrariedad, es que yo mando aquí. Están manejando Ecopetrol como a una tienda. Y el presidente de Ecopetrol, el doctor, no puede seguir en ese cargo. Es que hay un estudio de una empresa británica que dice que debe ser sacado por sus errores garrafales de esa institución. Todo eso le está haciendo un daño inmenso a la empresa. Es la politiquería y la irresponsabilidad haciéndonos daño a los colombianos. Ex senador, muchísimas gracias. Regresemos aquí a la mesa de consejo de redacción, porque en ese sentido, pues hoy en la asamblea, que será a las 2 de la tarde en Corferias, 9 de estos miembros se espera que cambien 5. Representante, ¿está anteponiéndose el activismo ideológico frente al rigor técnico? Es una de las preguntas. Y la segunda, ¿qué se espera que pase en esta asamblea con el presidente actual de Ecopetrol? Bueno, lo primero es que, insisto, el presidente Petro, que obviamente ya se quitó la máscara completa y vemos a un presidente radical al 100%, tratando de desestabilizar el país, llamando a una constituyente y saliéndose además del orden constitucional y legal que determina la herramienta de la constituyente en nuestro país, diciendo que va a ser una constituyente con las universidades. Entonces, primero, frente a la pregunta, Catalina quiere politizar y quiere llevar activismo. El viceministro de Trabajo, la doctora Ángela María Robledo, el ex senador García Realpe, la viceministra de Ambiente, que además es enemiga de los hidrocarburos, y yo creo que lo decía muy bien el senador Jorge Robledo, quieren cambiar la naturaleza de la empresa más importante para todos los colombianos. Hay que recordarle a los antioqueños que el Sistema General de Regalías se fondea del sector minero energético, que genera en Colombia 500.000 empleos directos, y por cada empleo directo, Linda, son 4 empleos indirectos. De ahí se aprobaron en noviembre del 2022 las regalías para el país, 31.3 billones de pesos. Y este dato, Catalina, durante este gobierno del presidente Petro y el señor Roa, la compañía ha perdido casi la mitad de su valor. Eso es una cifra preocupante. El 85.5% es propiedad del Estado. El 5% es propiedad de los fondos privados, y un 6.5% de colombianos como el doctor Jorge Robledo, que compró acciones y que confían en sus utilidades desde esta empresa. Yo le hago un llamado a los accionistas: no permitan que el señor Roa politice y acabe técnicamente a la empresa más importante de todos los colombianos. Y una empresa como esta, vuelvo y repito, si no
continúa con su negocio explorando hidrocarburos en el país, pues pierde valor completamente, además porque las reservas probadas de gas y de petróleo en nuestro país son de 7.5 años y 7.2 años. Además preocupa otro anuncio del señor Roa, que insisto, debería haber renunciado a Ecopetrol hace muchos días. Él anunció que el déficit de nuestro país de gas es del 17%, y eso nos lleva a afirmar una vez más que el Gustavo Petro quiere comprarle gas al dictador Maduro porque allá hay una sobreoferta de este hidrocarburo. Bueno, también quisiéramos preguntarle eso que ustedes hablando, representante al ex senador Robledo, se nos desconectó, vamos a intentar restablecer la comunicación con él, pero mientras tanto hablemos de otro tema que se conoció en las últimas horas y es un informe elaborado por una consultora británica en temas de riesgos y explica justamente que los escándalos que rodean al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ponen aún en un riesgo mayor a esta que la empresa de los colombianos, la empresa grande de los colombianos. ¿Qué decir frente a este tema que ya también en el ámbito internacional se le pone la lupa? Claro que sí, mire, Ecopetrol es una empresa que tiene acciones y que cotiza en bolsa internacional. Es una empresa que es fundamental porque recuerden que el 54% de las exportaciones dependen del petróleo y del carbón en nuestro país. Nosotros no somos un país petrodependiente, pero el 54% de la exportación es una realidad económica, dependen de esta importante empresa y del sector minero energético. Cuando vemos al presidente de Ecopetrol con escándalos de corrupción por los malos manejos y la violación de topes en la campaña del presidente Gustavo Petro, cuando no se informaron los 500 millones de FECODE, cuando no se informaron más de 1.100 millones de pesos del pago a la empresa SADI por vuelos del presidente Petro y del pacto histórico donde viajaron senadores y representantes, cuando se conoce que no informaron el pago a testigos el día de las elecciones, 60.000, 80.000 pesos, aproximadamente 80.000 testigos, y que la empresa de giros determinó y certificó, porque eso se cruza. Una empresa de giros que dice, usted le pone el recurso, se lo transfiero a doña María, número de cédula, que fue testigo de la campaña del presidente Gustavo Petro. Ese proceso está en el Consejo Nacional Electoral en contra del doctor Roa, completamente responsable, afecta el nombre de Ecopetrol. Y obviamente las firmas internacionales pues ya están prendiendo las alertas. Vuelvo, insisto, el doctor Roa debería renunciar a Ecopetrol para que no pierda más credibilidad nuestra empresa a nivel internacional. Juan, y me corregirá usted si a esto se suma también la polémica por la relación que tiene o los contratos que tendría la pareja sentimental del presidente de Ecopetrol y también todo lo que pasó en relación a la financiación de campañas del sindicato de Ecopetrol al presidente de la República. Pero quería preguntarle cuál es su lectura, Juan Espinal, representante de la Cámara, que Néstor Camilo Martínez, hijo de Humberto Martínez, en este momento sea asesor del presidente de Ecopetrol precisamente en lo que sería la junta directiva, ese relevo que se daría. Pues mire, realmente este gobierno es paradójico, ¿no? Este gobierno es como una especie de puerta giratoria. Se nombran entre todos sus amigos y está bien, pues cuando uno gobierna y puede nombrar amigos, pues que nombre amigos que realmente tengan las competencias y que tengan las capacidades para acompañar un buen gobierno. Pero desafortunadamente estamos viviendo un gobierno que no ha tenido la capacidad de mandar, que no ha tenido la capacidad de ejecutar. Mi pregunta, Sebastián, es: no hay una buena ejecución y ¿dónde están los recursos de este gobierno? Esa es la pregunta que hay que hacerle al presidente Gustavo Petro. Sumado que el ministro de Hacienda hace algunos días dijo que posiblemente en octubre vamos a tener problemas en el flujo de caja del Estado colombiano. Yo sin duda estoy preocupado por el futuro de Ecopetrol, más aún que en el borrador de modificación a la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142 y 143, quieren aprobar la integración vertical del sector eléctrico para convertir a Ecopetrol en una empresa prestadora, comercializadora, generadora de energía. Creo que eso afectaría completamente la competencia de este mercado y alejaría a Ecopetrol de su objeto misional, que es la exploración y la explotación de hidrocarburos. Representante, en este escenario de desconfianza con una de las instituciones pues más fuertes en nuestro país, ¿cómo pone también el escenario de punto de vista del ciudadano en esa confianza que se debe tener en la institucionalidad? Pues, Linda, yo creo que cuando una institución pierde la confianza en la ciudadanía, es muy
difícil y muy complejo el tránsito para recuperar la confianza. Nosotros lo estamos viviendo en Medellín ante la institucionalidad. Por eso nosotros desde el Congreso de la República, por eso voces tan importantes como la del doctor Jorge Robledo, nosotros no nos podemos callar. Tenemos que continuar insistiendo, protegiendo a Ecopetrol. Y hay otro dato que preocupa aún más, y es, él anuncia que hay un desabastecimiento del 17% de gas en el país. 37 millones de colombianos consumimos el gas que producimos en el país. De estos 37 millones de colombianos, Linda, el 24 millones son de estratos 1, 2 y 3. Si el presidente Petro y el presidente Ecopetrol toman la decisión de importar gas desde Venezuela, creo que les va a fracasar. Porque en abril, como no hay un incumplimiento en el acuerdo de Venezuela con los Estados Unidos y no van a haber elecciones libres y democráticas, se vuelven a imponer las sanciones. Pero si, sin embargo, ellos continúan y dicen, vamos a importar, porque esto es como una especie de dictadura, vamos a importar gas desde Venezuela, la factura de esos colombianos, especialmente estratos 1, 2 y 3, se la va a aumentar hasta por 5 veces. Y fuera de eso, Linda, la UME, Sebastián, no ha hecho público el informe de abastecimiento de gas en Colombia. Representante, la última pregunta. Digamos que hay una cercanía muy grande entre el doctor Roa con el presidente de la República. Incluso en su momento, cuando él fue alcalde de Bogotá, pues Roa fue el gerente de la empresa de energía de Bogotá. Esa cercanía, pues muchos la han criticado. ¿Cómo le responde usted a quienes consideran que para haber un cambio, que fue el que prometió ese gobierno, pues tendrían que darse ese tipo de cambios? ¿Cómo lo ve usted? Mire, la verdad es que nosotros desde el partido hemos sido muy respetuosos del gobierno del presidente Petro. Bueno, lo hemos visto desesperado. Él siempre busca enemigos. Entonces, el primer enemigo que buscó fue Bukele, luego se fue a Milei. Esta semana anterior, el enemigo que trató de escalar fue Antioquia. Bueno, lleva un mes tratándonos de enfrascar como enemigos cuando nos ataca tanto, especialmente al poblado. Y ayer vuelve y suscita como enemigo al uribismo. Entonces yo lo que creo es que el presidente está desenfocado. Esto fue una promesa de gobierno de cambio, pero en reversa. El país no va bien, el 84% de los colombianos sentimos que la seguridad está decayendo y la empresa más importante de todos los colombianos, Ecopetrol, está en riesgo. Las reservas de combustible, representante de combustibles líquidos, están hasta por 6 años. Si esta situación no cambia y seguimos por el mismo camino por el que vamos, ¿qué va a pasar en 6 años? Pues vea, esto es muy fácil. Nosotros tenemos unas reservas probadas. Lo que pasa es que el gobierno es muy difícil creerle porque los informes envían cada mes y de acuerdo al ministro o al funcionario los cambian. Recuerde, Irene, que la exministra en 3 oportunidades, en menos de 8 meses, cambió los informes frente a las reservas probables y probadas. Incluso dijo, se atrevió a decir y llevó al presidente a incurrir en un error, que teníamos reservas hasta el año 2045. Si nosotros no aumentamos las reservas, nos vamos a convertir en un país dependiente energéticamente. Y al parecer el presidente Gustavo Petro, que se cree el salvador del mundo, el líder global, que lástima que no aprenda de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Y el mejor ejemplo es, ningún país puede depender energéticamente de otro país, y mucho menos nosotros depender de la dictadura de Venezuela. Pues representante Juan Espinal, muchas gracias por haber estado aquí en Consejo de Redacción y poner ese tema en contexto. Hoy estaremos muy atentos a lo que pase con esta asamblea de accionistas de Ecopetrol, que sería a las 2 de la tarde. Es un horario que no es común, al parecer por acomodarse a la agenda del ministro de Hacienda. Muchas gracias. Bueno, Linda, muchísimas gracias. Usted me permite, yo hago una ñapita Claro pequeñita. que sí. Nosotros el 8 de abril, Sebastián, Catalina y Linda y antioqueños, desde la Cámara de Representantes, vamos a hacer un debate de control político al gobierno nacional frente al futuro de las vías 4G del departamento. Ya está completamente aprobado. ¿Y esas implicaciones rápidamente cuáles serían? No, pues lo primero es que expliquen por qué el gobierno nacional está negando los recursos a las vías que responden de ellos directamente. Es que son vías nacionales, no son vías departamentales. Esas no son vías para que 4.000 ricos transiten, son vías para el desarrollo económico de Antioquia y de todo el país, y además para que Puerto Antioquia pueda avanzar. Un tema al que por supuesto le estamos haciendo seguimiento aquí desde el sistema informativo. Gracias nuevamente, representante. Y bueno, ya son casi las 7 de la mañana, momento de conocer